Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Perfecto. Continuemos con nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Como ya es costumbre, como los católicos solemos hacerlo, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María para que nos ayude a que los mensajes que vamos a entregar el día de hoy pues sean de mucho valor, sean importantes y sobre todo que tengan el efecto que el Espíritu Santo desea en cada uno de nosotros. Y a mí que me ayuda a poderlos comunicar con claridad. Bueno, vamos a iniciar. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, pues continuemos y avancemos con nuestro estudio. Y ahora vamos a abordar el numeral 51 del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a proceder a leerlo y ya después vamos a nuestro acostumbrado análisis y estudio de este catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 51. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Interesantísimo. A ver, quienes han estado siguiendo los videos pasados, ya nos hemos dado cuenta cómo el catecismo nos ha llevado desde hablar de la creación, Dios, quién es, hasta ahorita en el tema de Dios se revela. Dios revela, se revela a sí mismo, ¿no? Revela no en el término, en el concepto de se pelea contra alguien, no, sino en el se da a conocer. Dios actúa con su creación. Y aquí ya nos está hablando el numeral 51 de, ok, si Dios revela algo, y ya analizamos en capítulos pasados qué es revelar, los beneficios, porque es que el acto de que Dios venga y nos revele información es un acto de amor. Bueno, en este numeral vamos a abordar vamos a comenzar ya a dialogar en el, ¿y qué es lo que revela? O sea, ese mensaje que nos está dando Dios, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué quiere Dios? Y al leer este catecismo, ya empiezan a surgir unos conceptos que vale la pena que empecemos a profundizar. Dice el Catecismo 51, ya está hablando, fíjense aquí, de lo que es el Padre, Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ya nos está hablando de la Trinidad. Luego también se nos está hablando de que, hay un acceso al Padre. ¿Qué significa eso? Pero que ese acceso es por medio de Cristo. Y ya en el tema de Cristo se nos pide, y aquí voy a tratar de hacer incluso resaltar con un color diferente, pero es Cristo y ya le pone una definición, un adjetivo a este Cristo. Verbo encarnado. Ok, qué interesante. Y luego también hay un concepto que no sé si a ustedes les brincó, les llama la atención conforme lo fuimos leyendo, que es el de consortes. Consortes de la naturaleza divina. Cuando en el catecismo se redacta un texto, se redacta esto que acabamos de leer, créanme que en las palabras que se utilizan, los conceptos que se pide que se pongan ahí, no son dados al aire, no son los que resultan más bonitos, los que más fáciles son de entender, no. Si se utiliza un concepto, una palabra, un término específico en el catecismo, es por algo.
Y mucho de lo que yo hago cuando estoy tratando de estudiar el catecismo es meterme a la profundidad de estas palabras, de estos conceptos, a ver qué significa exactamente consorte, qué significa verbo encarnado. Yo les recomiendo que hagan ese ejercicio cuando lean el catecismo. No se queden simplemente decir, ay, qué bonito texto, suena muy padre. No entendí mucho, pero va, suena bonito. No. Den doble clic en la palabra. O sea, me refiero en el sentido de que profundicen, averigüen qué significa consorte, qué significa voluntad. Incluso váyanse a la etimología de los conceptos. Y van a ver cómo van a empezar a entender el catecismo, ahora sí, en su amplia y correcta expresión. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Este catecismo, este numeral del catecismo, sigue profundizando y sigue siendo doble clic en el tema de la voluntad del Padre, ¿sale? La voluntad de Dios. Pero ahora ya nos está diciendo, ok, pero déjeme explicar cuál es la voluntad de Dios. Ya vimos que el hecho de que Dios venga con nosotros y nos comunique algo es importante y es un gran acto de amor. Ahora vamos a hablar qué es lo que nos comunica. ¿De qué trata en esencia esta gran petición, este designio de la voluntad de Dios hacia los hombres? Bueno, pues entonces vamos a seguir todavía dialogando sobre el tema de la voluntad de Dios. Y ya el catecismo nos empieza a decir dos cosas. A ver, si tenemos que entender la voluntad de Dios, vamos a explicarlo usando dos conceptos básicos, que son básicos, pero no son, digamos, sencillos y simples. Son simplemente dos maneras como decir, ¿quieres entender cuál es la voluntad de Dios en esencia? Son estas dos cosas. Y ya de ahí cuando le das clic, doble clic a cada una de estas, se te abre todo el mundo de la teología católica cristiana, el mensaje de la salvación. Pero a ver, antes de ir a eso, Dios quiere esencialmente dos cosas. Lo que nos está diciendo es que es voluntad de Dios que la humanidad tenga acceso al Padre. Tenga acceso al Padre. Y ya cuando nos está diciendo esto, se nos está explicando que Dios no es un Padre, no es un ser lejano, ausente, que simplemente llegó, creó y se fue, que se desentiende, que no tiene relación contigo y que tú y él son cosas diferentes, que él ya cumplió y ya. No. Es voluntad de Dios que accedas a él, que llegues a él. La razón por la cual yo le puse a este canal y a este proyecto llegar al cielo es porque creo que esa es la voluntad de Dios. Llegar al cielo. Cuando en algún momento ustedes estén teniendo que tomar una decisión complicada, compleja, difícil, y se pregunten cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad, qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de mi vida, de mi trabajo, de mi familia, yo siempre les sugiero que vayan a la fuente, a la base de esto. A ver, ¿cuál de estas decisiones que voy a tomar en mi trabajo, en mi profesión, en mis estudios, en mi futuro, en mi familia, en mi matrimonio, cuál de esas decisiones me lleva más rápido y más seguro al Padre? Porque esa es su voluntad. O sea, la voluntad de Dios no se expresa en términos de quiero que tengas tantos millones de dólares en tu cuenta bancaria. Quiero que tu profesión sea la de ingeniero, médico, arquitecto. Quiero que hoy no vayas al cine, sino más bien te quedes en casa con tu esposa. A ver, la voluntad de Dios no se expresa en términos de la decisión que tienes que tomar ahorita en estos momentos, en los próximos 5 minutos. No. A ver, ser humano, ¿eres libre? Ya hablamos mucho de la libertad en videos pasados. Usa esa libertad para llegar al Padre. Usa esa libertad para regresar a casa. Esa es mi voluntad. Ahora sí, ¿cómo vas a decidir? Pero luego también se nos está explicando de, bueno, ok, llegar al Padre, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de llegar al Padre? Y aquí es en donde surge este concepto de, para ser consortes de la naturaleza divina. Y esta palabrita consortes, ahorita vamos a platicar a profundidad qué significa. Entonces, voluntad de Dios es que la humanidad tenga acceso al Padre
y ya que tengas acceso al Padre, que llegues a Él, el tema es consortes de su naturaleza divina. Vamos a profundizar. Vámonos primero con el tema del acceso al Padre. Porque en este catecismo ya no nada más Dios nos está diciendo, a ver, llega a mí, aquí te espero. No, no, no. Dios tiene tanto amor por nosotros, Dios tiene tanto cariño y tantas ganas de que regresemos a Él que nos dice, y esta es la manera, este es el camino. Nos evita confusiones, nos evita distracciones, nos evita que nosotros tengamos que inventar o idear cómo hacerle. Nos dice, no, llega a mí y esta es la manera, es la única manera. ¿Qué es lo que nos dice el catecismo? Vamos a regresar rápidamente. Él dice, es misterio de su voluntad mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tendrás acceso al Padre en el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, se nos está diciendo ya claramente, ¿cómo, Señor, Dios, cómo llego a ti? ¿Quieres que llegue a ti? Ok, ¿cómo? No te preocupes. Y aquí el catecismo ya nos dice muy claramente que es por medio, ¿no?, de Cristo y en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es reflejado como estas lengüitas de fuego, ¿no? O también puede ser como palomas. Ya hablaremos mucho del Espíritu Santo en el futuro. Pero ahorita lo que se nos dice es, a ver, hay una puerta de acceso. Quiero que vengas conmigo. Hay una puerta de acceso para llegar al Padre, a Dios. Y a Dios lo reflejo como Rey, el gran Rey. Y ya veremos en su momento por qué utilizo yo esta analogía de Dios Padre como Rey. A ver, imagínense justamente en estos mismos términos. Un ciudadano común de un reinado, un granjero, un panadero, quiere llegar al rey de su condado, de su comunidad. Pues no es fácil, pero existen medios para hacerlo. Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo el catecismo es muy simple. Es voluntad de Dios que la humanidad pueda llegar al Padre, pero pasando por medio de Jesucristo. Y Él es el que tiene la llave para poder llegar y abrir esa puerta que te da acceso al Padre. Entonces Dios te dice, no nada más quiero que vengas, o sea, la indicación no nada más es ven y llega a mí. No, es llega y tiene que ser a través de Jesucristo. Y tiene que ser en el Espíritu Santo. Fíjense cómo dice por medio, cuando se utiliza la referencia de Cristo, y cómo utiliza la palabra en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Porque hay esta distinción. Cuando se dice que es por medio de Cristo, significa que Cristo es como el primer objetivo intermedio, ¿sale? Yo tengo que moverme primero a Cristo y de Cristo vendrá el gran acceso para el Padre. Pero primero tengo que moverme hacia Cristo, ¿ok? Entonces Cristo está ahí, tiene la llave, no, Él es el que nos va a dar acceso al Padre, pero hay que llegar a Cristo. Pero si te fijas, luego nos dice en el Espíritu Santo. Y en es una palabra que hace referencia como al estar montado, ¿no? Como a ver, llegas a la playa en el coche, ¿no? Te vas a París en un avión. O sea, es el medio que vas a utilizar para llegar allá, es en este medio. Es como ya, móntate ahí y muévete. Es lo que nos permite movernos. El Espíritu Santo es, a ver, súbete al Espíritu Santo y llega a Cristo. Cristo tendrá la llave que otra vez, subido en el Espíritu Santo, te llevará hacia el Padre. Y eso es lo que nos está explicando, que es la gran voluntad de Dios para la humanidad. Entonces, así de claro. Y aquí algunos de ustedes podrán decir, ay, a ver, pero esto ya suena muy restrictivo, ¿no? Como que Dios dice, a ver, solamente por este medio, solamente por Cristo y en el Espíritu Santo. ¿Y dónde están las otras opciones? ¿Por qué no nos da más caminos? ¿Por qué no nos dice, bueno, y por la meditación trascendental, conéctate con el universo, con el cosmos te va a conectar con el karma con los chakras con Dios y llegarás a Dios también? O sea, ¿por qué no hay otros medios? A ver, el catecismo es muy claro.
Dios dice que ese es el medio. Si hubiera otros, Dios nos los hubiera revelado. Si hubiera otras maneras de llegar a Dios, Dios nos las hubiera revelado. Pero no nos reveló otras. Nos reveló esta. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera. Y más que restrictivo, pongámoslo en términos de gracias Dios, agradecimiento. Cuando tenemos 25 opciones para decidir, nos trabamos, dudamos, tenemos que andar probando, error, prueba y error. Esta no funcionó, esta sí, aquí sí, híjole, chin, ya me caí, me raspé, por aquí no era. Cuando el ser humano se enfrenta con un sinfín o muchísimas opciones, la pasa muy mal, sufre mucho. Pero cuando el camino para llegar a un lugar está claro, es definido y es único, moverse y decidir es muy fácil. Porque ya está todo dado, ya alguien hizo la tarea por ti, ya te eliminaron lo que no es y te dicen, es aquí. ¡Wow! Gracias Dios. Nos la está poniendo muy fácil y muy clara cuál es el camino para llegar a Él. Por medio de Cristo en el Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Qué más quieres? Ven para mí. Pero tú te tienes que mover en el Espíritu Santo primero. Bueno, pero luego si se fijan, cuando se hace referencia a este medio, a por medio de Cristo, ya se está hablando de este Cristo como un verbo encarnado. O sea, ya en el catecismo vamos rápido y no nada más te digo por medio de Cristo en el Espíritu Santo, no, por medio de Cristo, verbo encarnado. Y rápidamente el catecismo, ya en su numeral 51, se nos habla de verbo encarnado. Seguramente vamos a profundizar muchísimo más en la materia de esto de verbo encarnado en el futuro. Pero ahorita quiero ya hacer una pausa porque decir, a ver, ya aprovechando que el catecismo lo puso sobre la mesa, yo quiero también explicarles cómo va este tema de verbo encarnado, Cristo. No lo podemos dejar en Cristo. ¿Por qué nos hacen ya hincapié en mencionarlo como verbo encarnado? A ver, verbo. ¿Qué es un verbo? Bueno, esencialmente un verbo es una palabra, ¿no? En gramática, en quienes estudian lingüística, pues sabemos que el verbo es una palabra. Es así como hay sustantivos, como hay adjetivos, como hay adverbios. Bueno, hay verbos. Pero no es una palabra cualquiera. O sea, no es como decir planta, ¿no? Ya, no. Como que el verbo tiene una característica especial. Bueno, es una palabra que hace referencia a acción, a movimiento, a ejecución. Es como una palabra pero que tiene poder, fuerza de cambio, hacer que las cosas sucedan. Lo que en su momento diría Aristóteles tiene la capacidad de volver acto lo que es potencia, lo que podría ser, ¡pum!, llega algo, ¡pum!, y lo vuelve ya realidad. Bueno, el verbo es como la palabra con más fuerza y superpoderes que hay. Entonces, el hecho de que se estén hablando de que verbo nos está diciendo ¿por qué utilizamos palabra que se hace referencia a acción, a Dios y a Cristo? Bueno, fíjense esto. Originalmente, verbo, que es una palabra que deriva es una palabra que está en español, que viene del latín, pero del latín viene originalmente del griego. Y en la traducción original, digamos, el concepto básico de verbo es logos. Logos es un concepto muy profundo que de hecho se podrían hacer videos y videos explicando logos, pero digamos, los objetivos que pretendo alcanzar en este video, déjenme explicarles de dónde viene esta parte del logos griego. El primero que utilizó el tema logos fue Heráclito, quien fue un filósofo que estuvo ahí en los años 540, 480 antes de Cristo, y que él empezó a filosofar, a pensar, como lo hacen los grandes filósofos griegos, y dijo, a ver, debe de haber un origen de todo.
debe de haber una explicación primera y última de todo. Ya sabemos que los dioses griegos eran muchos, pero ya Heráclito empezaba a pensar, sí, pero ¿y si los dioses, si los múltiples dioses griegos que ellos pensaban que existían, arriba de ellos hubiera una explicación de ellos, y luego una explicación de ese último, y luego una explicación? En algún momento tengo que llegar a una primera explicación de todo. Bueno, Heráclito empezó a pensar en estos conceptos y llegó justamente al concepto de logos. Y lo que Heráclito dijo es, a ver, logos es la razón o la ley detrás del funcionamiento del universo, lo que explica el universo y es eternamente necesario. Si se fijan, cuando Heráclito describe el logos, se parece mucho a esta definición que nosotros ya empezamos en videos pasados a hablar de Dios. O sea, logos. Pero ¿por qué utilizó Heráclito esta palabra logos que hace referencia a palabra, ¿no? Logos se puede justamente definir del griego como el tema de la palabra. ¿Sale? Bueno, es que los griegos creían lo siguiente. Los griegos creían que pues, estaba Dios, vamos a poner un Dios. No lo pongo como Neptuno, como una figurita, porque había algo ahí que se llama Dios. Y en su momento los griegos decían dioses. Y esos dioses interactuaban con el mundo, ¿sale? Aquí hay un mundo donde interactúan, y entonces esos dioses interactuaban con el mundo. O sea, no eran dioses que simplemente se quedaban observando. Y la manera como los dioses, como la gran divinidad, creían que interactuaban con el mundo era esencialmente por medio de la palabra, hablando palabra, diciendo hágase, que suceda, ejecútese, crear. Pero el Dios, digamos, desde el punto de vista griego, es un Dios que habla y suceden las cosas. De ahí que le daban tanta importancia a que los dioses dijeran o hablaran cosas. Si un dios, Zeus, Neptuno, hablaba, sucedían cosas en el mundo, porque eran dioses. El dios cuando habla, crea. Y entonces decía, esta palabra creadora, no nada más que se escucha y ya, no, sino que tiene el poder de crear, ¿no? De que hacer que las cosas sucedan en este mundo, pues no es una palabra cualquiera. Y entonces ahí fue donde empezó justamente a migrarse en esta palabra de creadora no, es el logos, que es el verbo, una palabra que tiene fuerza, que tiene acción, que tiene verdad, que hace que las cosas sean. Tiene tal fuerza esta palabra que cuando sucede el mundo empieza a existir, las cosas suceden, y eso es algo que solamente un Dios lo puede hacer. De ahí que el logos empieza a ser una palabra tan importante en el mundo griego. El logos era como la verdad, lo que hay detrás de todo. Y entonces, de ahí que Heráclito dice, es lo que está detrás del funcionamiento del universo. O sea, es tan poderosa que un Dios diga, hágase. Que ese hágase es una palabra que tiene poder, fuerza, acción. Le llamaremos logos. No es cualquier palabra. Y entonces, esa palabra que sale de la boca de un dios, que los griegos humanizaban mucho a las divinidades, que sabemos que no es así, pero bueno, ellos humanizaban a un dios que estaba desde sus nubes, hablando y haciendo que las cosas sucedían. Bueno, pues eso es el logos. Entonces dice Heráclito, debe de existir un hágase, una palabra, verbo, que dio origen a todo, una primer creadora palabra que sostiene todo, que nada más por el simple hecho que diga sosténgase, manténganse, que sea, nada más porque se mencione, las cosas sucedan, existan y se crean. Bueno, eso le llamaba Heráclito, eso es el logos. Y entonces pues es muy fácil ya empezar a hacer la relación entre logos y Dios, o sea, Dios, el que emite, Dios es logos es Dios, la palabra, verbo. Entonces, Dios es el primer verbo, la palabra que crea. Este concepto de logos, al estar tan metido digamos, en la cultura griega, es de manera muy natural que también permeara en la cultura judía.
Cuando uno lee los textos de los evangelios y analiza cómo era la comunidad, el pueblo judío de esa época, uno debe de entender que los judíos tenían muy arraigados muchos conceptos que venían de la cultura griega. De hecho, muchos de los judíos letrados hablaban griego, porque sabían que el griego era el lenguaje en el que se transmitían estos conceptos filosóficos, digamos, de cultura, ¿no? Un judío que no nada más leía, que no nada más era, digamos, granjero, que no nada más era un ciudadano, que era un panadero, sino que alguien estudiado y letrado tenía que hablar griego. Entonces el griego era una manera muy común de dialogar cultura y religión y teología entre la comunidad judía. Entonces los judíos también entendían este concepto de logos. Nada más que ya los judíos, con la información que tenían, con la revelación que ya tenían, que no tenían los griegos, ya no nada más le llamaban logos, sino decían, a ver, griegos, es que tu logo se llama Dios, ¿no? Y es el Señor. Y es, digamos, yo soy, Yahvé, Dios. Entonces, pero al final de cuentas es lo mismo. Griegos y judíos entendían que logos y Dios era el mismo concepto. Y luego fíjense lo que pasa. Cuando viene Cristo, sucede toda la historia de Cristo y vienen los evangelios. Que los evangelios son una manera que los primeros, digamos, apóstoles le quieren hablar a los judíos y a los griegos, esencialmente Juan, que le quiere hablar a la comunidad judía, decirle, a ver, voy a usar sus mismos conceptos y sus mismos términos, pero les voy a explicar qué fue lo que hoy sabemos después de haber vivido lo que vivimos con Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, o sea, literal, como empieza el Evangelio de Juan, y luego en Juan, capítulo 1, versículo 14, vean lo que escribe el evangelista. Capítulo 1, versículo 1, Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, logos en su traducción griega. Y el verbo, logos, era Dios. Ahí lo que está haciendo Juan es decir, a ver, griegos y judíos hablan de lo mismo, es Dios, ¿ok? Coincidimos en que hay un principio universal, necesario, eterno, Heráclito, va, logos. Judíos ustedes le llaman Dios, bien, coincidimos. Validamos que hay un solo Dios, que es único, necesario, poderoso, creador, logos, infinito, palabra, verbo, creadora, sí, pum, valido eso. Entonces, ya cuando los griegos y los judíos leen el Evangelio de Juan, entienden perfectamente cuando dicen el principio era el logos. Sí, claro. Y el verbo era Dios. Entonces, tanto griegos como judíos dicen, claro, bueno, pero ¿y qué más? Y aquí es en donde, capítulo 1, versículo 14, viene el gran mensaje revelado ya en la persona de Jesucristo. Y dice Juan, pero ese verbo logos se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, no nada más está ahí en una idea filosófica griega y que ustedes judíos le llaman Dios, no. ¿Qué creen? Ya actuó, ya ejecutó, ya se hizo un verbo que caminó, o sea, ya se hizo hágase en la tierra, encarnándose en una persona que estuvo caminando entre nosotros. ¿Qué han de haber pensado los griegos y los judíos cuando leyeron esto? ¿Cómo? Ese logos, ese Dios del que venimos hablando y filosofando, ¿estuvo aquí caminando? ¿Estuvo aquí entre nosotros? ¿O esto es una cosa rarísima, blasfemia? ¿Esto es algo... ¿Por qué? Bueno, los judíos entendían que esto de que el logos Dios llegara en el tema del Mesías, lo entendían mucho mejor. Entonces les está diciendo Juan a los judíos, ese logos que ustedes griegos y judíos entendían, y que tú judío tienes la información de que era profetizado que iba a llegar en forma del Mesías, ya estuvo aquí. Por lo tanto, es que lo que les vamos a contar tienen que escucharlo. Y es donde vienen todos los evangelios de quién es Cristo. Entonces, fíjense, el hecho de que se nos diga que Cristo, el medio por el cual vamos a llegar al Padre, es verbo encarnado,
hace referencia a la manera griega, judía, de entender los orígenes filosóficos de lo que es esto. O sea, ese logos se hizo carne. Y esto hace toda la diferencia de lo que les vamos a decir griegos y judíos. Se hizo carne, se hizo humano. Y entonces escuchen lo que tenemos que decir. Bueno, profundizaremos seguramente más sobre el tema de la encarnación de Cristo, pero hasta ahí lo dejo ahorita. Pero fíjense por qué ya es que el catecismo nos dice quién es Cristo. Es ese logos hecho hombre. Bueno, y luego dice, ok, perfecto, nos queda muy claro por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Y ya que lleguemos al Padre, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de llegar al Padre? Porque ya sabemos que la voluntad del Padre de Dios es que lleguemos a Él. Bueno, pero ¿y? Y aquí es en donde viene este segundo concepto, el de consortes de la naturaleza divina. Consortes. Quiero profundizar, como bien he dicho, haciendo doble clic, ¿qué significa consortes? Entonces ustedes lo que tienen que hacer cuando estén en el catecismo es darle, cuando encuentran una palabrita así como estas, a ver, buscar significado de, pongan etimología consorte, y ahí van a ver de dónde viene el origen griego, latino, indoeuropeo de la palabra que se está utilizando en el catecismo. Bueno, vamos a analizar la palabra consorte, porque lo que se nos está diciendo es que ya una vez que lleguemos al Padre, el tema va a ser hacernos consortes de su naturaleza divina. Bueno, consorte, si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, hace justamente referencia a esta parte como de matrimonio, ¿no? A ver, es un consorte, es una persona que recibe un título o una condición por razón de un matrimonio con la persona que posee por derecho propio algo. O sea, es una persona que comparte con otra una misma suerte. Consorte tiene mucha relación con el matrimonio, con lo que sucede en el tema de cuando contraemos matrimonio, un consorte. A ver, lo que nos está diciendo aquí el diccionario es esto. Alguien recibe un título, ¿no? Un rey, un duque, un noble, ¿no? Pero lo recibe porque contrajo matrimonio con una persona que ya tenía cierto título, que ya tenía ciertos derechos, pero que al casarse con esa persona, ¡pup!, le trasladó y le compartió esos derechos. ¿Ok? Y entonces, una vez que se efectúa ese matrimonio, ese consorte comparte ya los mismos derechos, las mismas suertes o el mismo destino con esa persona que se los otorgó. Entonces, fíjense, vámonos a la etimología de la palabra consorte. Consorte viene del latín consortium, que significa participación. Es decir, tú puedes participar de algo si te vuelves consorte. Con y consortum deriva de los dos términos que es con y sors. Con es compartir digamos en latín, y sors, destino, suerte. Entonces, un consorte comparte un destino, comparte una suerte. Aquí suerte no como este tema del azar, como el tema del juego, no. Suerte es destino, como lo que viene para ti, bueno, alguien te lo quiere compartir. Pero debe de haber un matrimonio, debe de haber una unión. Solamente si se da esa unión, se produce ese te comparto. Y aquí déjenme utilizar esta analogía del tema de por qué utilizo Dios como rey, porque me gusta la figura de Dios rey, que además es perfectamente plausible que digamos el gran rey del universo. Bueno, aquí tenemos un rey, ¿sale? Y luego tenemos un rey que por el simple hecho de ser nombrado rey, pues tiene ciertos derechos, ¿no? Derechos, me disculpen, tiene ciertos derechos, cualidades, él tiene acceso a ciertos beneficios, es un rey, ¿sale? De hecho, se creía que el rey era alguien que el nombramiento de un rey no era democrático, no era un tema de elección popular, era un tema de
designio divino, ¿no? Si alguien estaba nombrado como un rey, es porque Dios quería que esa persona gobernara una nación. Era un tema hasta divino. Bueno, el rey tenía ciertos derechos. Luego llega ese rey, se une en matrimonio con una mujer. Al unirse en matrimonio esa mujer con este rey, ¿sale? ¿Qué es inmediatamente lo que ella adquiere como un beneficio? Pues el título de reina, ¿sale? A esta mujer ahora ya se le puede llamar reina porque se unió en matrimonio con ese rey. Si no se hubiera unido en matrimonio, tú no eres reina, ¿ok? Y viceversa también se da en las monarquías modernas. La reina es la que tiene la designación divina, se casa con un hombre y automáticamente a él se le puede llamar el rey. Entonces, estos derechos a los que tiene acceso el rey se los comparte a esta nueva mujer, a esta reina, por el simple hecho de que aquí hubo un matrimonio, ¿no? Un matrimonio, una unión. Y al existir esta unión, estos derechos empiezan a pasar y a compartir también con esta nueva persona. Esto es el consorte. En este caso, la reina está ahí, es la consorte, la que comparte el destino futuro porque se unió con el rey. Ahora, el destino que tenía el rey, los beneficios, digamos, el ser miembro de la realeza, la obediencia de sus súbditos, las reverencias, el poder para gobernar, en parte también se le pasa a la reina por el hecho de que se unió con un rey, a esta mujer. Bueno, esto es lo que nos está diciendo el catecismo, que ese es el objetivo de llegar al Padre. Fíjense lo que dice. ¿Dónde está? Dice, ¿para qué acceder al Padre? Para hacernos consortes de su naturaleza divina. O sea, nos vamos a matrimoniar, nos vamos a casar, a unir, a ser consortes de Dios. Y al nosotros unirnos con Él, Él va a compartir cosas que solamente Él tenía para sí mismo por sus derechos, por ser Dios, nos los va a compartir. Nos va a decir, ven y también disfruta de esto. También te comparto de esto que yo tengo por derecho propio. Por ser Dios, yo tengo una naturaleza divina. Te la quiero compartir. Ven a disfrutarla conmigo. Pero necesito que te unas a mí. A mí me encanta esta parte. Me fascina esta parte. Porque resulta que lo que Dios nos está diciendo, muchos pensamos que el tema del proyecto de salvación de Dios es como, ven, entra a mi casa y serás salvado, ya, estás en un lugar a salvo. No, tiene que ver con el tema de una boda. Y se va a hablar mucho en el catecismo y en los evangelios de la esposa de Dios, la iglesia esposa de Dios, el matrimonio, las bodas del Cordero. Se va a hacer mucha referencia a este concepto de bodas, matrimonio, consorte, ¿no? Y esto lo que nos está diciendo es que estamos invitados a unirnos de esta manera con Dios. Y que si lo hacemos, vamos a poder compartir derechos o beneficios que solamente Él tiene, pero que quiere compartir por amor con quienes decidan unirse a Él. ¡Wow! No es que nos vamos a volver dioses. Ojo, la reina no es que se vuelva igual de poderosa y puede destituir a Dios, puede destituir al rey y decirle, quítate ahora, yo nada más voy a mandar. No. El rey sigue siendo el rey. El que por derecho propio tiene estos beneficios es el rey. La reina comparte esos beneficios por el efecto de la unión matrimonial. Se hace un consorcio, se hace una especie como de acuerdo por el cual, porque te matrimoniaste, te casaste conmigo, yo te comparto beneficios que tengo, pero yo sigo siendo el rey.
No es que nos vamos a volver dioses, ojo, esto no es lo que está diciendo el catecismo, ¿sale? Sino que vamos a ser consortes, vamos a compartir, poder disfrutar de la naturaleza divina, gloriosa, magnífica de Dios. Dios quiere compartirse por la eternidad. En el futuro, el consorte comparte el destino, el futuro, lo que viene por el hecho de que te uniste en matrimonio con Él. Entonces, fíjate, qué interesante. Este catecismo nos está diciendo es voluntad de Dios que llegues a Él por medio de Cristo, en el Espíritu Santo, que por cierto Cristo es verbo encarnado. ¿Para qué quiero que llegues a mí? Para que te cases y te unas conmigo. Y al hacerlo, vas a poder compartir y ser merecedor de de la riqueza de mi naturaleza divina. ¿Por qué? Porque te amo. Un matrimonio siempre lleva en medio la libertad de unirte. La libertad de que tú quieras unirte conmigo y de que yo me quiero unir contigo. En libertad nos unimos, te haces mi consorte y tienes derecho a gozar de todo lo que yo tengo para darte como Dios, porque te amo. Híjole, qué poderoso es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llegar a Él, unirte a Él y hacerte consorte de su naturaleza divina. ¿Te gusta nuestro contenido? Gracias. Suscríbete a este canal para que te estemos notificando sobre futuras publicaciones de nuevos videos.